12 pares de costillas y el esternón. La caja torácica tiene la función de proteger los pulmones, el corazón, el esófago, la víscera, la tráquea y los nervios linfáticos. Siguiente diapositiva. Descripción anatómica de la caja torácica. La caja torácica o tórax es una estructura ósea y cartilaginosa que rodea la cavidad torácica y apoya la cintura escapular y compuesta por 12 vértebras dorsales, 12 costillas y el esternón, así como sus músculos asociados. Siguiente diapositiva. Sistema óseo vascular de la caja torácica. La caja torácica consta de 24 costillas, dos grupos de 12. Están unidas a un hueso largo y plano ubicado en el centro del pecho, y llamado esternón. Las costillas están conectadas con el esternón mediante un material resistente y algo flexible llamado cartílago. Siguiente diapositiva. Otra. Sistema muscular de la caja torácica. Los músculos que componen la caja torácica son los intercostales, externos, internos e internos, y los subcostales y los transversales torácicos. Estos músculos actúan para cambiar el volumen de la cavidad torácica durante la respiración. Hay otros músculos que no forman parte de la pared torácica. Esto incluye el pectoral mayor, el menor, el serrato anterior y los músculos escalenos. Siguiente diapositiva. Condiciones que afectan la caja torácica. Los disturbios de la caja torácica incluyen la hipoxia pulmonar secundaria a las costillas pequeñas que no crecen, un tórax largo y angosto con una capacidad funcional reducida que no permiten el crecimiento y función normal de los pulmones, que es síndrome de insuficiencia torácica. Como siguiente punto, mi compañera Idelfi Rones. Siguiente diapositiva. El mediastino. ¿Qué es el mediastino? Es la parte del tórax que estaba entre el esternón y la columna vertebral, y entre los pulmones. Esta zona contiene el corazón, los vasos sanguíneos, lo que tráquea, el timo, el esófago y tejido conductivo. Se divide el mediastino superior e inferior, donde el último es más grande. El mediastino inferior se encuentra en su fibra anterior. Pista lateral mediastino. Pista lateral de tórax que ilustra subdivisión mediastino. T1 mediastino superior, tráquea. T4 T5 mediastino anterior, medio y posterior. Siguiente diapositiva. El mediastino posterior en pista lateral izquierda. Aquí vemos la corte pista lateral izquierda y pista lateral derecha. Siguiente diapositiva. Mediastino superior. Su límite inferior está comprendido por una línea imaginaria que iría desde la unión manubrio-esternal hasta el cuarto disco intervertebral de columna torácica, límite primera costilla superior y D4 inferior, timo y tráquea, estófago, conducto y torácico, arco y vena caja superior y bronquio estofálico, intercostales superior izquierda, nervioso bajo técnico y laringe y estructura linfático, otra pequeña arterias y venas.
Siguiente diapositivo. Mediastino inferior se existen desde que borde inferior el mediastino superior hasta el diafragma. Este subdivide de anterior a posterior en 3 espacios. Límite de 4 superior, de 9 inferior, posterior, la cuerpo de esternón y anterior, promoción inferior del timo. Tejido adiposo, tejido conductivo, estrecho linfático, rama mediastínica de los vasos torácica interno y ligamento esternopedicardio. Siguiente diapositivo. Mediastino medio. Espacio que existen desde la línea escrita con anterioridad para definir el mediastino anterior hasta otra línea que una cada vértebra dorsal a 1 centímetro posterior a su borde anterior. Tráquea y bronquios. Principales ángulos linfático, mediastínico, arco y sucrante, paso, venas, cava de inmediata, ambos nerviosos y el corazón y pericardio, ambos nerviosos vago. Y límite T4 superior y T9 inferior por el pericardio de rodea el corazón y a los origen los grandes vasos. Y pericardio, corazón, origen los grandes vasos, tronco, pulmones, aro, ascente, venas pulmonares, vena cava de superior y vena cava de inferior. Siguiente diapositivo. Mediastino posterior, situada entre línea escrita de centímetro del borde anterior de las vértebras dorsales hasta la pared torácica posterior, estófago, nervioso, vago, carótido. Descende vena, ácido de conducto torácico, ángulos linfáticos, cada angular de simpática, límite T4 superior y T12 inferior posterior, la pericardio anterior a las vértebras y contiene descende de su rama, sistema de vena, ácido de hematocito y sistema de vena, conducto torácico, sistema de líquido. Estófago, nervioso vago y nervioso esplavánico torácica, mayor y menor timo, estricto linfático. Siguiente diapositiva. Condiciones que afectan a la mediastino. El adultos de los timos, los linfáticos, Coquín y no Coquín son las lecciones más comunes de mediastino anterior. El aumento del tamaño de los ángulos linfáticos y la masa de vasculares son las lecciones más frecuentes del mediastino de medio y los tumores neurógenos y a la entración de estófago, las lecciones peritoneales de mediastino posterior. En los niños, la masa mediastino más frecuente son los tumores que los quites neurógenos. Ahí afecta enfermedades de mediastino, cáncer, tumores vejinos, cálculos linfáticos malignos, linfadenopatía, anorexia y daño nervioso. Siguiente diapositiva. Masa mediastinales. La masa mediastinal al momento se observa por la primera vez cuando se realiza una exploración para evaluar los síntomas relacionados con la tórax como TOX y dificultad para respirar otros síntomas. La edad de las personas que ubican de una masa mediastino son importantes para considerar de diagnóstico. Funciones. El mediastino funciones como conducto, el estófago, los nerviosos, el conducto torácico, los nervios frente el origen en el cuello, estructura con la tráquea de área torácica y la vena cava de superior. Muchas gracias. Buenas tardes, yo le estaré hablando sobre la silueta cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. El corazón
El corazón es una bomba muscular que impulsa la sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo, suministrando oxígeno y nutrientes. El corazón también es un órgano del tamaño aproximadamente de un puño. Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre que se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en este cuerpo se llama circulación. Juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. El corazón mide en un promedio de 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de anchura y 6 centímetros de grosor. Pesa entre 250 y 300 gramos. Se encuentra en el mediastino, en el plano superior inmediato al diafragma. Siguiente, por favor. Histológicamente, el corazón se puede dividir en cuatro capas de tejido, en cuatro capas de tejido que son el epicardio, el miocardio, el endocardio, el epicardio o pericardio visceral. ¿Qué es el epicardio? El epicardio es la capa serosa que envuelve al corazón fácilmente y sus movimientos. ¿Qué es el endocardio? El endocardio es la capa interna que contacta con la sangre. Y el miocardio es la capa muscular responsable de la contracción. Y el epicardio o pericardio visceral es la hoja visceral adosada al miocardio. Siguiente, por favor. Morfología externa del corazón. La morfología externa del corazón tiene forma de cono invertido, con la punta dirigida hacia la izquierda. En la base se encuentran los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón y también la sacan. Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cava, superior e inferior, y las venas pulmonares. Los vasos que se ocupan de sacarlas son las arterias pulmonar y la aorta. En las venas cava, que recogen la sangre venosa de todo el cuerpo, desembocan en la aurícula derecha, y las venas pulmonares, que llevan la sangre oxigenada desde los pulmones, terminan en la aurícula izquierda. También se observan dos estructuras, una a la derecha de la aorta y otra a la izquierda de la arteria pulmonar. Se denominan orejuelas y forman parte de las aurículas. También cabe mencionar que el corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un órgano en la cavidad torácica, funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Su tamaño es un poco mayor que el puño de portador. El corazón está dividido en 4 cámaras o cavidades, 2 superiores, llamadas aurículas derecha y aurícula izquierda, y 2 inferiores llamadas ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. El corazón está conformado, conformado por 4 caras, 3 bordes, una base, y un vértice, y 2 surcos, que son la auriculoventricular y la interventricular. La auriculoventricular es perpendicular al eje mayor y cruza las 3 caras y los 3 bordes. Y el interventricular separa los ventrículos y en anterior y posterior. Como vemos ahí se nos muestran 2 imágenes de una que es la pared del corazón dividida con su pericardio parietal
pericardio visceral, la cavidad pericárdica, endocardio y el miocardio. En un costado se nos muestra la imagen del corazón. Cada una, los colores que en la misma se presenta, uno es la base del corazón, que es la que se muestra de color amarillo. La de color verde es la curva pulmonar derecha, y la de color rosado es la curva diafragmática. La de color, bueno, no se muestra muy bien el color rosado, un rosadito, que es la cava intercostal. Siguiente diapositiva. La estructura del corazón, como ya anteriormente le había mencionado, que es el endocardio, que es la membrana serosa del endotelio y tejido conectivo de revestimiento interno, con la cual entra en contacto con la sangre, influye fibras elásticas y colágeno. El miocardio, que es una masa muscular contráctil al músculo cardíaco propiamente dicho, encargado de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Y el periocardio es la membrana fibroserosa de dos capas, el periocardio visceral seroso o epicardio y el pericardio fibroso o parietal, que envuelve al corazón y a los grandes vasos, separándolos de las estructuras vecinas. Siguiente diapositiva, por favor. Morfología externa del corazón. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un órgano en la cavidad torácica, funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Su tamaño es un poco mayor que el puño portador, como ya anteriormente lo había mencionado en la diapositiva anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos aquí, se nos muestra la imagen de la orientación del corazón. El corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, a la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones y el cuerpo descansa sobre el diafragma, un músculo que separa la cavidad torácica y abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, a continuación mi compañera Yarisa estará ampliando más del tema. Buenas tardes. Un poco más sobre el corazón. El tamaño del corazón en la radiografía de tórax es muy sensible para detectar el crecimiento del corazón. Es poco específica para determinar cuál es la cavidad más crecida en un paciente con cardiomegalia. La radiografía de tórax es muy sensible para detectar el crecimiento del corazón y es poco específica para determinar cuál es la cavidad más crecida en un paciente con cardiomegalia. La cardiomegalia se puede determinar midiendo el índice cardiotorácico. Este puede ser igual o menor de 0.50 centímetros o 50%. Para medir el tamaño del corazón utilizaremos una radiografía postero-anterior de tórax. ¿Qué es la silueta cardíaca?
La silueta cardíaca es cualquier opacidad pulmonar que está en contacto con el borde cardíaco, la aorta o el diafragma que borra su contorno. Como podemos observar, en el borde izquierdo, en el arco, está el arco de la aorta, el tronco pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el borde cardíaco encontramos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En el vértice se puede ver el ventrículo izquierdo. Y en el posterior, cuyo contorno son bien definidos. El índice cardíaco. Aquí, como podemos observar en la imagen, se puede ver la fórmula y es el índice del borde más externo de la aurícula derecha hasta la línea media. Y la B es la distancia del borde lateral del ventrículo izquierdo hasta la línea media. Y la C es la distancia entre los bordes internos de los arcos costales medios a nivel del domo diafragmático. Los grados de cardiomegalia. Estos se pueden interpretar en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Signos de la silueta. Positivo es en una estructura cuyos contornos son bien definidos por su relación con otras estructuras que es de mucho menor densidad, el corazón o pulmón. Si se pierde la definición o se borra en cualquier punto en su contorno. Negativo es una estructura cuyos contornos son bien definidos por su relación con otras estructuras. Es de menor densidad, donde está el corazón y el pulmón. No se pierde la definición y no se borra en ningún punto su contorno, como se pueden observar en las dos imágenes en pantalla. Otro tipo de silueta. Podemos observar la silueta que es el zapato sueco. En la imagen radiológica de tetralogía de Fallot es donde se puede observar un segmento cóncavo de la arteria pulmonar con la punta del corazón hacia arriba, es decir, un corazón en bota o en sueco, relacionado a la hipertrofia ventricular derecha. El tamaño del corazón es normal o menor de lo normal. Con una vascularización pulmonar disminuida, hipoflujo pulmonar y también puede encontrarse la presencia del arco aórtico derecho en 20% menos un 25% de los pacientes con cardiopatía. También encontramos la silueta en forma de huevo. En esta cardiopatía es típica la presencia de cardiomegalia con un aumento de vascularización pulmonar y la silueta cardíaca en forma de huevo, con el mediastino superior estrecho y ausencia de imagen química. Y también encontramos la silueta en forma de caja, la cual es el músculo cardíaco se vuelve débil y alargado. Como resultado, el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo, como observamos en la imagen de la radiografía. Y acá explica lo que es el poco flujo que tendría el paciente. La silueta de muñeco de Nieves es una conexión anómala total de venas pulmonares, variedad supracardíaca, en donde se puede observar el signo del muñeco de nieve o la configuración en 8, pero esta imagen es rara veces se encuentra antes de los 4 meses de edad. Es más frecuente en lo que es los neonatos. Como siguiente punto, mi compañero Joel Morales le ampliará un poco más del tema. Sobre los pulmones.
Hablando un poco sobre la anatomía del pulmón, los pulmones están situados dentro del tórax y ambos al lado del corazón. Están protegidos por las costillas y separados uno del otro por el mediastino. Están cubiertos por una doble membrana llamada pleura. Entre ambas pleuras se forma una cavidad y esta cavidad se le conoce como cavidad pleural, que está ocupada por una fina lámina de líquido seroso. Los pulmones son órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno procedente del aire inspirado y se desprende el dióxido de carbono, el cual pasa por el aire expirado. Este intercambio se produce mediante difusión simple de los gases gracias a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. Siguiente, por favor, Yarita. Los pulmones son estructuras anatómicas persistentes del sistema respiratorio. Se ubican en la caja torácica, ambos al lado del mediastino, debidamente al espacio ocupado por el corazón. El pulmón derecho es más grande que su homólogo izquierdo y poseen 3 caras: la mediastínica, la costal y la diafragmática. Lo irrigan las arterias bronquiales y las arterias pulmonares. Llevan sangre, la sangre es llevada para su oxigenación. Ventilación pulmonar. Siguiente, Yarisa, por favor. La ventilación pulmonar es cuando el diafragma se relaja, la cápsula diafragmática sube y se produce la expiración. La ventilación es el proceso por el cual el aire atmosférico rico en oxígeno entra a los pulmones, luego lo expulsan y a continuación botan aire pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono. El mismo consta de 2 fases, la inspiratoria y la expiratoria. Siguiente, por favor, Yarita. Ok, aquí podemos observar la imagen del pulmón, que es cuando tiene lugar la contracción del diafragma y los músculos intercostales externos aumentan el volumen de la cavidad torácica y hacen que el pulmón se expanda. Ahí lo podemos ver. La presión intraalveolar se hace negativa con respecto a la atmosférica y entra aire al pulmón hasta que se desaparece el gradiente de presión. La fase expiratoria, siguiente, por favor. La fase expiratoria ocurre cuando el diafragma se relaja y la cápsula diafragmática sube pasivamente. Por su elasticidad, en la imagen se puede observar cuando el diafragma se eleva. La presión intrapulmonar se hace positiva con respecto a la atmosférica. El pulmón disminuye su volumen y el aire sale al exterior hasta que desaparece el gradiente de presión y la presión intraalveolar se iguala a la presión atmosférica. Siguiente, Yarisa. Ok, el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso entre los vasos capilares y el interior del alvéolo pulmonar es cuando la función principal de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. En los alvéolos se produce el paso del oxígeno desde el aire a la sangre y el paso del dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este intercambio ocurre cuando la difusión simple, debido a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los alvéolos. Siguiente. Ok, las enfermedades pulmonares. Ok, las enfermedades pulmonares pueden ser congénitas, quiere decir que pueden estar presentes desde nuestro nacimiento o desarrollarse a lo largo de nuestra vida. Cabe destacar que en los tipos de enfermedades pulmonares están el asma bronquial, bronquitis, cáncer de pulmón, neumonía, bronconeumonía, efisema, EPOC, insuficiencia respiratoria, neumotórax, tuberculosis. El asma bronquial es cuando se caracteriza por ser una enfermedad por la obstrucción reversible de las vías aéreas. La bronquitis se caracteriza cuando por la inflamación únicamente en los conductos aéreos de los gruesos calibres. El cáncer de pulmón es una enfermedad
pulmonar más grande y uno de los cánceres con mayor incidencia en el ser humano. Es la fusión de la aparición de las células cancerosas. Pueden distinguirse entre el cáncer de pulmón microcrítico y cáncer de pulmón no microcrítico. Ahí podemos observar el pulmón con un tipo de cáncer, la neumonía y bronconeumonía. Es la inflamación general del origen infeccioso, afecta a los alvéolos pulmonares. La neumonía y la bronconeumonía han sido durante muchos siglos la causa de mortalidad más importante entre niños y ancianos. Efisema pulmonar es enfermedad crónica caracterizada por el agranamiento permanente de los espacios aéreos distales. Sigue, Yarisa, por favor. Ahí podemos observar en la imagen el agrandamiento del efisema a los bronquios respiratorios y la destrucción de la pared alveolar con o sin fibrosis manifestada. El EPOC, las mismas corresponden a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es la principal causa, es el humo de tabaco. Insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede ser aguda o crónica. Es el resultado final de muchas enfermedades de pulmón. Neumotórax. Sigue, Yarisa, por favor. Ahí podemos ver el neumotórax, que es cuando se produce por la entrada del aire al espacio pleural, causando un colapso del pulmón. Algunos síntomas son dolor agudo en el pecho y sensación de asfixia. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que suele contagiar por las vías aéreas, está provocada por el Microbacterium tuberculosis, y aquí podemos observar una radiografía de tórax en el cual se observa y está rodeado por un círculo una neumonía de pulmón derecho. A continuación, mi compañera Estefania. Como siguiente punto tenemos las partes del pulmón. Las principales estructuras de los pulmones son los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos. Los alvéolos son los sacos microscópicos revestidos de los vasos sanguíneos, en los cuales se realiza el intercambio de gases y el oxígeno al dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las divisiones de cada uno de ellos. La tráquea es el conducto respiratorio que empieza en la parte de la laringe y desciende verticalmente hasta la cuarta vértebra torácica. Aproximadamente a la altura del corazón, como podemos ver, aquí tenemos la tráquea. Tenemos también los lóbulos pulmonares, son una especie de pliegue en la membrana que recubre estos órganos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos pulmonares, los cuales se dividen en inferior, superior y medio, como podemos ver en la imagen, que están divididos. También tenemos que dado como resultado 10 segmentos broncopulmonares, que son las unidades funcionales del tejido pulmonar. Los lóbulos del pulmón derecho están separados por 2 fisuras, una oblicua y una horizontal. En la parte de los pulmones también tenemos de que el pulmón derecho solamente tiene dos lóbulos, que sería el inferior y el superior. Siguiente, por favor. Tenemos a los bronquiolos y a los bronquios. Los bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios, cada uno que van haciéndose más y más estrecho para permitir el intercambio de gases. Esto produce en los extremos de estos se produce al extremo de estos y al final del recorrido. Hay cerca de 300.000 bronquiolos en cada pulmón y siguen siendo conductos respiratorios que hacen llegar al aire en las siguientes estructuras, como los alvéolos pulmonares. Aquí podemos ver en la imagen de arriba los alvéolos. También tenemos a los bronquios. Estos son prolongaciones de la tráquea que penetran en los pulmones y se recargan de hacer flagelar el aire de la estructura, como lo son el tronco de un árbol. En cada pulmón van ramificándose en otras ramas cada uno de ellos, que son pequeñas, los cuales serían los bronquiolos.
Siguiente, por favor. Luego tenemos a los alvéolos y a la pleura. Los alvéolos son pequeños sacos de aire que se encuentran al final de los bronquiolos y es donde se produce el intercambio de gas. La pared de estos alvéolos está formada por capilares relacionándose así en los vasos sanguíneos, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos a la pleura. Es la estructura que recubre cada pulmón protegiendo su interior y solo con dos aberturas, aquellas por las que se entran en los dos bronquios principales. Está formada por tejido conectivo, es decir, de una membrana de las células, con la función de dar soporte a las partes internas del pulmón, como podemos ver aquí en la imagen, que nos muestran claramente la pleura. Siguiente, por favor. Luego tenemos el diafragma. Esta es una estructura que no forma parte de los pulmones, pero es muy importante para asegurar correctamente la funcionalidad de ellos. Es un músculo situado por debajo de los pulmones con forma de bóveda que se contrae durante la inspiración para facilitar el proceso de estos órganos respiratorios y se relaja durante la expiración, como lo dijo mi compañero. Siguiente, por favor. Tenemos las células que forman a los alvéolos. Están los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos alveolares, los bronquios y los bronquiolos. Los tipo 1 son las más abundantes, que estos forman la pared de los alvéolos y tienen un núcleo que constituye hacia la luz alveolar. Los tipo 2 son menos abundantes y se caracterizan por la producción de un surfactante pulmonar que se acumula en los cuerpos lamelares antes de ser expulsados a la luz alveolar. Los macrófagos alveolares son otro tipo de células presentes en el epitelio respiratorio con función defensiva frente a las infecciones y el polvo. Los bronquios y bronquiolos son las vías aéreas que transportan el aire hasta los alvéolos. La pared inferior de los bronquios está recubierta por las pequeñas proyecciones llamadas cilios, que estos tienen la función de atrapar residuos y microbios procedentes del aire inspirado. También cuenta con células especializadas que reciben el nombre de células califormes, que secretan moco, el cual forma una fina capa en la pared de los bronquios y facilita el atrapamiento de las impurezas y de los gérmenes. Siguiente. La parte anatómica del sistema respiratorio, como podemos ver, empieza en la cavidad nasal, luego viene la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. El pulmón derecho se divide, como ya lo mencioné, en 3 secciones denominadas lóbulos. Su pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. El pulmón izquierdo es más pequeño debido a que el corazón ocupa el espacio de ese lado. Cuando usted respira, el aire entra por la boca o a veces por la boca, pero lo correcto debería ser por la nariz. Y va hacia los pulmones a través de la tráquea y todas las partes ya mencionadas. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, chicos. Ok, vamos a ver.